Bien, muy buenos días. Su servidor Roberto Franco, como siempre, les da la más cordial bienvenida a este evento. Estamos ahora manejando el tema relacionado con la preparación del cierre fiscal 2015, o sea, el llenado de las cédulas de trabajo. Para este tema, el expositor será el contador público certificado y especialista fiscal, Julio César Gómez. Él es egresado de La Salle, estudió una maestría en la Universidad Panamericana y tiene una amplia trayectoria en distintas universidades como catedrático. Actualmente está trabajando él en la bancaria comercial. En CADEFI tiene aproximadamente 2 años que nos apoya como expositor y seguramente nos va a dar una explicación muy amplia del tema. Entonces los dejo en compañía de él. Antes que nada más les quiero también mandar un saludo a los contadores que nos están viendo por internet, aproximadamente unos 4,500 del interior de la República y del Distrito Federal. Entonces vamos a continuar con el tema entonces. Bienvenidos. ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? Qué bueno. Mucho tráfico en esta ciudad, ¿no? Viva México, en fin. El día de hoy vamos a ver en este curso lo que es la preparación del cierre fiscal para 2015. Hay puntos importantes, vamos a practicar, traigo ahí un casito práctico que espero que les sirva. La intención es que conozcamos todos los papeles de trabajo que se deben de preparar, que supongo que muchos de ustedes ya los conocen. Vamos a dar algunas recomendaciones, traemos un casito práctico y un templete que hemos creado en el Colegio de Contadores para efectos de que les ayude en su cierre fiscal, ¿correcto? Ahora, siéntanse con toda la libertad de preguntar todas las inquietudes que ustedes tengan para que podamos ir avanzando en este tema. Creo que es de mucha práctica, seguramente hay muchas preguntas muy técnicas, pero también lo que a ustedes les importa, díganme sí o no, es cómo preparar su cierre. Muchos de ustedes seguramente han practicado y hay algunos otros que van a practicar por primera vez. Entonces vamos a tratar de ir guiándolos, ¿les parece bien? Ahora, ¿cuánta gente tenemos de despacho aquí? Son poquitos, todos los demás estamos en empresas, correcto. Un poquito ahí de mi currículum. Ya tengo 2 años en CADEFI, la vida se pasa rápido. Este año se me pasó muy rápido, ustedes, ¿no? No sé qué pasó, pero bueno. Vamos a partir desde el principio. ¿Cuál es, de dónde viene el fundamento o cuál es la razón de que tengamos que preparar un cierre fiscal? Y para tales efectos vamos a remitirnos al artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Hasta ahí vamos bien. Ahora, en este artículo 1 existen 3 fracciones, 1, 2 y 3, que podemos observar aquí. Para tales efectos, si ustedes miran la fracción 1, habla de residentes en México, pero el párrafo genérico de este artículo 1 es, son sujetos del impuesto sobre la renta, y aquí vemos quiénes son. En principio la fracción 1 te habla de residentes en México respecto de todos sus ingresos. ¿Por qué? Porque en el caso mexicano estamos bajo un régimen de tributación mundial, no como otros países, por el caso de Hong Kong, por ejemplo, que a ellos no les interesa el ingreso mundial, lo que ellos únicamente tributan respecto de su ingreso territorial. En el caso mexicano nosotros tributamos en un ingreso mundial y es por eso que nosotros como mexicanos, si obtenemos ingresos de otro país o tenemos algún establecimiento permanente, entonces debemos de tributar por ese establecimiento permanente en nuestro país. Ahora, casi todas las empresas y seguramente las que ustedes trabajan, donde tributan precisamente en la fracción primera del artículo 1 que se encuentra en el título 2 de personas morales. Ahora, ¿a quiénes les aplica también este cierre fiscal? A los que están en fracción 2. ¿Quiénes son los que están en fracción 2? Establecimientos permanentes. Establecimientos permanentes de residentes en el extranjero que tributan totalmente como si fuera una persona moral. Ustedes me imagino que a lo mejor en alguna ocasión
han tenido la oportunidad de trabajar en un establecimiento permanente o han tenido que ver algo con algún establecimiento permanente y vean que los ingresos tributan de forma totalmente normal, como si se tratara de un título 2. Ahora, ¿quiénes no hacen la preparación de un cierre fiscal? Los residentes en el extranjero respecto de fuente de riqueza que tengan en nuestro país. El caso de pagos a extranjeros por concepto de regalías, por concepto de intereses, por concepto de los que ustedes quieran, ellos no tributan conforme al título 2 de manera normal, es decir, conforme a tratados tendrán que acumular su ingreso en aquel otro país. Entonces, ¿a quiénes aplica la preparación de este cierre fiscal? Fracción 1 y fracción 2. Ahí se ve raro, algo pasó. A ver si me puedes ayudar, por favor. ¿Quiénes por primera vez van a hacer un cierre fiscal? Hay pocos que somos novatos, los demás de aguerrida experiencia, ¿sí o no? Ya de algunos años en esto. Ahora bien, fíjense, para efectos del cierre fiscal, ¿qué te pide la ley conforme al artículo 9? La ley del impuesto sobre la renta te habla de ingresos menos deducciones, te da una utilidad fiscal y que aquí vamos a ver la mecánica. Ahora la pregunta es, ¿por qué cuando yo tengo que hacer un cierre fiscal o cuando me estoy preparando, por qué tengo que hacer una conciliación contable fiscal? Para tales efectos, la ley del impuesto sobre la renta no te da de manera textual o de manera literal cómo se debe de realizar una conciliación contable fiscal. Únicamente te habla de ingresos menos deducciones, una utilidad fiscal, restamos PTU, restamos pérdidas fiscales, todo eso. Ahora, para que podamos determinar precisamente esa utilidad fiscal, nosotros como contadores hemos encontrado una forma o una mecánica práctica para poder obtener esa utilidad fiscal. No es que de manera literal la ley del impuesto sobre la renta lo diga, únicamente el artículo 9 de la ley de renta te habla de ingresos menos deducciones, utilidad fiscal y toda la letanía. Pero para poder llegar a esa práctica existe esta conciliación contable fiscal. Esa es la razón de ser de esta lámina, en donde señala ahí en el segundo párrafo que la conciliación contable fiscal no se realiza por mandato expreso de la ley, sino en el siguiente párrafo señala que precisamente porque nuestra contabilidad registra todas las operaciones y habrá partidas que no se encuentren en la contabilidad, pero que sí tengan una repercusión fiscal, entonces tienen que ser reconocidas en esta conciliación. Esa es la razón, pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es nuestra preocupación cuando hacemos un cierre fiscal? Es qué partidas debo de conciliar, ¿sí o no? Eso es lo que nos pasa. Cuando estamos sentados en la práctica, podemos ir a muchos cursos y escuchar el bla, 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 y todos nos sabemos el bla, 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 siempre. Pero cuando estamos enfrente de una conciliación fiscal, es cuando miramos hacia el techo y decimos, ¿esto se suma o esto se resta? Eso es lo que vamos a tratar de ver en esta sesión para que encontremos un orden lógico mental de qué debemos de sumar, qué debemos restar, qué es acumulable, qué no es acumulable y buscar la razón de fondo y la razón de negocios de por qué se tiene que conciliar. Entonces vamos a platicar un poquito sobre esto más adelante. Ahora, vean esta fórmula. Seguro muchos de ustedes ya la conocen, pero vamos a repasarla. Partimos de una utilidad contable o en su caso una pérdida contable. Entonces, para tener un buen cierre fiscal, lo primero que debemos de tener es una buena contabilidad, ¿sí o no? Si no tenemos una buena contabilidad, si tenemos un problema administrativo grande, tenemos que trabajar en principio en esa parte.
pero muchas veces cuando nosotros entramos a una empresa y nos dan los papeles y de bote pronto te dicen, prepárate los papeles del cierre fiscal, es donde nosotros nos encontramos con una problemática grande, porque en ese momento ya no tenemos, a toro pasado ya no hay manera de resolver las cosas, sino lo que tenemos que hacer es con los elementos que tengamos a nuestra mano, tenemos que hacer una conciliación contable fiscal. Ahora, si no lo hacemos bien, esto repercute de forma importante en el impuesto corporativo de la empresa. Entonces, vamos a tratar de ir razonando. Mencionábamos lo de la contabilidad. Por cierto, ¿se acuerdan que todos ustedes estaban preocupadísimos porque no existía una multa para la situación de subir la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas para efectos de la contabilidad electrónica? Y todos andábamos, nos sentíamos inclusive hasta como delincuentes, porque decíamos, no la he mandado, no he hecho nada, pero ¿existe o no existe multa? Y nos sentíamos como escondidos. Ya, ahora ya no tenemos que preocuparnos porque ya sabemos que efectivamente ya existe para 2016 una multa que, si no mal recuerdo, va de 5,000 a 15,000 pesos, que si no lo hacemos bien o mandamos las cosas como no seguimos la norma de manera cabal, entonces nos van a multar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. Ahora vamos a ir razonando. Utilidad contable. Dentro de la utilidad contable existen ingresos y deducciones. ¿Qué tenemos que conciliar? Y aquí lo podemos ver. Hay ingresos que son exclusivamente contables. Y los ingresos contables, por lo regular, o el análisis que tenemos que hacer, es mirar el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que más adelante vamos a ver. Y si no mal recuerdo, en su último párrafo, existen partidas de manera literal que no se deben de considerar como ingresos contables, como ingresos fiscales. Entonces, ¿eso qué provoca? Que sea un ingreso exclusivo o privativo de la contabilidad. Ahí es donde entra la problemática, que es un ingreso realmente privativo nada más de la contabilidad. Por ejemplo, el caso del método de participación es únicamente aplicado por la técnica contable, por las NIF. Sin embargo, por mandato expreso de la ley, te pide que no lo consideres como un ingreso fiscal. Entonces, al no ser considerado un ingreso fiscal, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que votarlo como un ingreso contable no fiscal. Y, esos conceptos que de manera literal se encuentran en la ley de renta son los que van a entrar en la panza de este rubro, ingresos contables no fiscales. Ahora, cuando estamos haciendo la conciliación contable fiscal y vemos que algo no se encuentra de manera expresa en la ley, que no debe ser acumulable, no inventemos el hilo negro. Simplemente por interpretación contable, con interpretación contraria, es un ingreso acumulable. En muchas ocasiones recibimos llamadas de nuestros clientes y de muchos contribuyentes donde nos preguntan, ¿esto es acumulable sí o no? Bueno, primero tenemos que ir a la generalidad del ingreso acumulable, que es un ingreso acumulable, y ahorita lo vamos a ver, y también ver partidas que se excluyan. Pero si dentro de esas partidas no está de manera literal la situación que nosotros estamos analizando, no inventemos. Es un ingreso acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. Y más adelante lo vamos a ver. Otras partidas, por ejemplo, ingresos fiscales no contables. ¿Qué se les ocurre a ustedes que son ingresos fiscales no contables? Es decir, ingresos que son privativos desde el punto de vista fiscal y que no se encuentran en la técnica contable. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es un ingreso fiscal no contable? ¿Sí? La utilidad fiscal en venta de activo fijo, correcto. La ganancia, excelente. ¿Algo más? El ajuste anual por inflación, que todavía muchos lo seguimos llamando el famoso componente inflacionario. ¿Se acuerdan que era mucho? A mí me tocó todavía, hace algunos ayeres, el famoso componente inflacionario, que era muchísimo más complicado que el ajuste anual por inflación. Se supone que este ajuste anual por inflación ya es un cálculo simplificado, que también quería comentarles, en muchos cursos cuando se ve el cierre fiscal, el ajuste anual por inflación se ve en el 2%, ¿sí o no? Y cuando hacemos un cierre fiscal y al momento que estamos haciendo el ajuste anual por inflación, tenemos cualquier cantidad de inquietudes, ¿sí o no?
Entonces vamos a tratar de profundizar un poquito para que entiendan la lógica de qué es un crédito, qué es una deuda, qué se debe de incorporar y qué no se debe de incorporar, porque también nos sucede que cuando estamos haciendo el ajuste anual por inflación, muchas veces, muchos de nosotros tratamos de ser hasta legisladores, inventando el hilo negro de qué es un crédito, qué es una deuda. El mandato está expreso en la ley. Simplemente hay que leerlo completo y con base en ese análisis vamos a lograr saber qué se debe de incorporar y qué no se debe de incorporar. Entonces, más adelantito lo vamos a ver. Entonces, quedamos ingresos contables, ya quedamos que son los que están por mandato expreso de la ley y los demás, por contrario censo, no se deben de votar, son ingresos fiscales y punto. Ahora, ingresos fiscales no contables, ya quedamos que hay algunas mecánicas o algunas técnicas, como es el caso de la ganancia en venta de activo fijo, que es una partida exclusivamente fiscal y que no se encuentra en la contabilidad, ¿sí o no? Ahora, con nuestro nuevo reglamento, existe un artículo en donde te señala o te afirma o te vuelve a confirmar o te insiste en que hay partidas como el caso de la depreciación, el caso de la CUCA o el caso de la CUFIN que deben de registrarse en cuentas de orden. Eso lo hemos conocido desde hace mucho tiempo. Eso ya lo sabíamos, simplemente el reglamento lo que vino a hacer es a afirmar que nosotros como contadores tenemos que reconocer o tenemos que darle a conocer a terceros cuáles son los efectos en CUCA, efectos en CUFIN o la depreciación fiscal o inclusive lo que estamos platicando acerca del ajuste anual por inflación tiene que ser registrado en la contabilidad. Por supuesto no tiene una repercusión a nivel activo, pasivo y capital, sin embargo a nivel cuentas de orden tiene que ser reconocido. La autoridad le está dando mucho énfasis a esto y para los datos que nosotros estemos reflejando como CUFIN, como CUCA, como depreciación, como ajuste anual por inflación, en fin, tiene que estar reconocido ¿en dónde? En una contabilidad. Y para tales efectos nosotros vamos a presentar o ya estamos presentando nuestro catálogo de cuentas, que ya sabemos que hay una multa si no lo hacemos. Hasta ahí vamos bien. Ahora, deducciones fiscales no contables, que son privativas únicamente de la parte fiscal. Un ejemplo de deducción fiscal que no es contable, la depreciación fiscal. ¿Alguna otra partida que es? ¿Perdón? La misma, por ejemplo, ¿qué les parecería la pérdida fiscal en bajas de activo fijo? Que también tiene una técnica muy exclusiva y que es privativa de la parte fiscal. Ahora, algo importante que recordar. Recordemos que hasta 2013 existía un artículo 16, si no mal recuerdo, donde hacía una distinción entre la base gravable de la ley del impuesto sobre la renta y la base gravable para efectos de la PTU. Había un divorcio efectivo. En el caso de la depreciación, utilizábamos para efectos de PTU lo que es la depreciación histórica. Para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, sabemos que hay una deducción de inversiones con base en la aplicación de INPCs. Ese era el divorcio que existía en ese momento. Por ejemplo, el caso de los intereses devengados. Intereses devengados para efectos del impuesto sobre la renta, acumulables o deducibles, y en el caso privativo de la PTU, ¿qué pasaba? Que únicamente eran intereses que realmente fueran exigibles. Entonces había un divorcio. Ahora, con la reforma fiscal en 2014, esto cambió. ¿Qué quiere decir? Que ahora tenemos una misma base para efectos del impuesto sobre la renta y una misma base para efectos de PTU, excepto por un concepto o excepto por algunos conceptos como es el caso de la resta de pérdidas fiscales. Eso por supuesto no se puede restar para efectos de PTU. En el caso de la PTU pagada efectivamente en el ejercicio, para efectos de PTU no se puede restar. En el caso del resultado fiscal sí se puede hacer. Otra diferencia, por ejemplo, el caso de lo que son los salarios que tienen un castigo o la parte exenta que tienen un castigo en un 47 y en un 53%, para efectos de PTU sí pueden ser deducibles en su totalidad. En el caso de la ley del impuesto sobre la renta tiene un castigo. Entonces ahí viene cierta discrepancia,
pero esa discrepancia ya no es como antes, las cosas estaban la gente le tenía miedo a determinar la PTU precisamente por todas las diferencias que existían, y aparte de que se le tenía miedo, era muy posible, o existía la posibilidad de que el trabajador impugnara el resultado de la PTU, que muchas veces no lo hacen, pero hay trabajadores muy vivos que sí lo hacen y se quejan, y al quejarse te exigen la determinación del resultado para efectos de PTU, y entonces podríamos tener una problemática desde el punto de vista laboral. Entonces quedamos en que para efectos de renta ya tenemos ahora la homologación de PTU y del impuesto sobre la renta con algunas excepciones, y las vamos a ver y las vamos a trabajar. Para tales efectos, en su material hay no sé si ya lo hayan podido ver en su computadora, viene un archivo que se llama templete limpio. Templete limpio. En el disquito que les dan, que es una conciliación contable fiscal, creo yo, muy automatizada, que les va a servir mucho, excepto por un tema, lo que es precisamente lo de la no deducción o el efecto no deducible del 47 y 53%, que no trae la fórmula. Ya no me dio tiempo de hacerla, pero créanme que les va a servir. Si modificamos esa parte, les va a servir. Déjenme abrirla para que ustedes la conozcan y creo que les va a ser útil. ¿De acuerdo? Bueno, ahorita mientras me arreglan esta situación técnica, quien sea que esté pasando, vamos a seguir platicando de eso y les voy a mostrar ahorita el templete que espero que sea de su utilidad. Ahora, nos quedamos en esta parte. Esta es la famosa conciliación contable fiscal. Ahora, no está por mandato expreso de la ley. Lo que sí está por mandato expreso de la ley, ahorita si quieres se lo pongo, es esta parte. Si ustedes van al artículo 9, los lineamientos te dan esta redacción. Y vamos a repasarla. Seguro muchos la conocen y les va a sonar repetitivo, pero muchos de aquí también están aprendiendo, entonces vamos a repetirlo. Ingresos acumulables menos deducciones. Eso se llama ¿qué? Utilidad fiscal. Ahora, restamos la PTU pagada en el ejercicio. Nada más un comentario. Hasta 2000, con la reforma que tuvimos en nuestro nuevo reglamento y con todos estos cambios que han existido, recordemos que antes existía un artículo 12A del reglamento en la ley del impuesto sobre la renta, donde reconocía que al momento que nosotros restábamos la PTU pagada en el ejercicio, eso se podía convertir era la utilidad fiscal ajustada, o en su caso era la pérdida fiscal, y que se provocaba también por efectos de la PTU, y que se le debería dar el mismo trámite para efectos del artículo 56, es decir, se convertía en una pérdida fiscal totalmente normal. Eso era con base en el artículo 12A del reglamento. Ahora, con este cambio que existe, el propio artículo 56 ya reconoce que al restar la PTU pagada en el ejercicio, eso se convierte en pérdida fiscal. Entonces ya no tenemos la discrepancia o la preocupación de si efectivamente eso correspondía a una utilidad o pérdida fiscal que se generaba por la PTU pagada. Entonces, volviendo a la mecánica, restamos PTU pagada, restamos pérdidas fiscales anteriores y eso se llama resultado fiscal. Y al resultado fiscal ahora sí le aplicamos la tasa del 30% y eso se llama impuesto sobre la renta causado, o es el famoso impuesto sobre la renta corporativo. Y este ICR corporativo le restamos ¿qué? Los pagos provisionales que hayamos efectuado durante el ejercicio, y en su caso los acreditamientos, o en su caso los estímulos fiscales que nos corresponden, y eso se llama impuesto sobre la renta por pagar. ¿Alguien tiene alguna inquietud respecto a la mecánica genérica a la que hemos estado acostumbrados a calcular el impuesto sobre la renta? ¿Alguna inquietud respecto de esta mecánica? La vamos a ver en un casito práctico, pero en términos generales esto es lo que viene en la declaración anual, y el problema no es para nosotros como cierre fiscal. El problema es que cada quien hace las cosas como puede. ¿Por qué?
porque no tenemos digamos, un templete que para allá vamos, ¿eh? El objetivo es que ya se logre tener un formato o un templete de conciliación para todos. Y el principio de ese templete es algo que nosotros en el Colegio de Contadores estamos tratando de promover con la autoridad fiscal, porque cada empresa hace las cosas como puede. Entonces, para no estar en el invento o no estar en esa angustia de qué debo de restar, qué no debo de restar y dónde lo debo de colocar, les voy a mostrar este templete limpio que es algo muy semejante a lo que esperamos que el próximo año ya se pueda lograr, que tengamos ya el estándar para todas las empresas. Tenemos una especie de estándar para efectos de la declaración anual, porque te dice los rubros. Y esos rubros están idénticos al templete que en un ratito les voy a mostrar, y créanme, si ustedes lo empiezan a utilizar, utilícenlo, créanme que les va a ser de muchísima utilidad, porque hay muchas cosas que ya las hace de manera automática, nada más hay que saberlo alimentar, echarle un poquito de razonamiento en algunas cosas, y créanme que ese templete les va a funcionar. Entonces, ¿alguna duda respecto de la mecánica genérica del impuesto sobre la renta? ¿Sí, contadora? Sí. Con respecto al PTU, según yo recuerdo, cuando tú determinas ¿Sí? en tu paquete, ya en tu declaración, después de tus deducciones autorizadas, por default te pide tu PTU pagada, ¿no? Ok. Y si tienes utilidad te la disminuye y si tiene pérdida te la incrementa, ¿no es así? O sea, ya venía en el sistema, ¿no? O sea, ahí si tú tenías una duda, por default el sistema te lo considera, ¿no? Ya en, Sí. en la determinación del impuesto sobre la renta, ¿no? Sí, es correcto. Ya. ¿Ahora va a cambiar? No, es lo mismo. Simplemente que precisamente lo que comentas, contadora, era a razón del artículo 12A del reglamento. No era con base en la disposición genérica de la ley. Ahora ya en el propio 56 ya se reconoce la resta de la PTU pagada con base en lo que existió en su momento del 12A del reglamento, que ahora por supuesto ya no existe, ¿sí? Con la publicación de este nuevo reglamento. ¿Correcto? Déjenme mostrarles este templete, creo que va a ser útil. Aquí vemos un estado de resultados y vemos cifras que se encuentran en color azul. Estas cifras de color azul son las únicas que se tienen que alimentar. Las otras ya están protegidas, no se deben de mover. La clave es alto en mayúscula, por si la quieren ahí anotar, es alto, si para desbloquearlo es alto en mayúscula, para bloquearlo alto en mayúscula igual, y con base en eso está protegido para niños. ¿Por qué? Porque si movemos los conceptos en negro, ahí es donde entra la problemática, se empieza a desajustar, y esto es lo que estamos viendo en el Colegio de Contadores para que ya sea, para que lo puedan utilizar en todas las empresas y todos tengamos un mismo templete y no andemos batallando. Entonces, para conocerlo, en principio este templete lo que nos da es un estado de resultados con base en las NIFs. El problema está en que tengamos una buena contabilidad para que podamos alimentar esta parte, ventas, todo lo que es costos, la parte de gastos de administración. ¿Podemos ir bajando, por favor? Gastos de administración, gastos de venta, productos financieros, utilidad, hasta llegar un poquito más abajo, por favor. Hasta llegar a una utilidad, que es la utilidad contable que nos debe reflejar nuestro estado de resultados. Entonces, si tenemos un buen estado de resultados y lo cargamos aquí, el sistema va a empezar a ayudarte a conocer qué debemos conciliar y qué no. Vamos a bajar un poquito para que vean la integración de este archivo template. En principio dice conciliación entre resultado contable y el resultado fiscal. Aquí ya viene formulado, simplemente te toma la utilidad contable que viene en el estado de resultados y aquí empieza a conciliar. Los datos que se encuentran en azul son los exclusivos que nosotros debemos de conciliar y no debemos de modificar ninguna otra cosa. Entonces, primer rubro, sumamos aquí más ingresos fiscales no contables y sumamos también las deducciones contables no fiscales. Vamos a ir bajando, por favor. Deducciones contables no fiscales, después menos deducciones fiscales contables, y aquí vienen todos los conceptos posibles
que corresponden o que se deben de conciliar. Y esto es con base al material que ahorita vamos a ir revisando, viene en ese orden tal cual. Por ejemplo, deducciones fiscales, ajuste anual por inflación, adquisiciones netas de mercancía, costo de lo vendido, en fin, aquí te da todos los conceptos posibles. Ahora, si queremos incorporar conceptos, ¿a dónde los tendríamos que incorporar? En esta parte azul. Si son conceptos muy exclusivos de nuestra empresa, los ponemos en azul y lo que va a hacer es que la suma va a cambiar. Esos conceptos sí son los que sugiero que tengan que modificar. Ahora, si seguimos un poquito más abajo, dice menos ingresos contables no fiscales. Y aquí ya nos da de manera automática la utilidad fiscal, resta la PTU pagada, resta amortización de pérdidas, te da el resultado fiscal, el impuesto sobre la renta, en fin, aquí te da toda la mecánica. Entonces, primera parte es estado de resultados. Segunda, conciliación contable fiscal. Ahora, vamos a ir bajando. Si ustedes observan, dice aquí, conciliación entre resultado contable fiscal y base de PTU para efectos de la declaración. Ahora, esto ya está automatizado. Vamos a bajarlo un poquito. Si ustedes lo ven, viene ya prácticamente todos los conceptos en color negro, excepto por algunos que tenemos que alimentar de manera manual, pero esto ya coincide con los rubros específicos de la declaración anual. Vamos a seguir bajando, por favor, hasta llegar a una, más abajo, hasta ahí, hasta la utilidad o pérdida fiscal, y que nos debe de cotejar exactamente con la parte de arriba. Simplemente, ¿cuál es la diferencia entre esta tercera parte y la segunda? Que esto ya viene los conceptos igualitos como viene la declaración anual. Ahora, si ustedes se fijan, aquí hay una pestaña que dice DEM Auto, vamos a donde dice DEM Automático. Estos son los conceptos que aparecen igualitos en la declaración anual. Si alimentamos bien la conciliación, ya no tenemos que preocuparnos por la agrupación de la declaración anual, viene de manera idéntica, porque muchas veces nos pasa que tenemos una conciliación contable fiscal para efectos del cierre y otra conciliación para efectos de la declaración anual, como si se tratara de dos resultados, y eso no es cierto. Entonces, si tenemos este archivo llenado, créanme que les va a funcionar muchísimo. Vamos a regresar otra vez a la pestaña de resultado fiscal. Ok, ahora, observen en esta siguiente parte, dice conciliación, ingresos contables contra el impuesto sobre la renta y PTU. Hay dos columnas y lo que va haciendo este archivo es analizando todos los conceptos que ya teníamos arriba, si son acumulables o en su caso deducibles para efectos de la PTU. Vamos a bajar un poquito y aquí nos vamos. Aquí ves una especie de conciliación para que podamos ver en algunos conceptos donde existe divorcio, que prácticamente, insisto, son iguales, excepto ¿por qué concepto? Por la parte de lo de los salarios, la parte exenta que tiene un castigo, que para PTU lo podemos deducir en su totalidad y para efectos de renta tenemos un castigo del 47 y el 53. Entonces, lo que tenemos que observar aquí es que las columnas sean prácticamente iguales. Vamos a seguir bajando, por favor. Ok, después dice conciliación de deducciones. Aquí si ustedes observan, dice ingresos acumulables para renta y PTU. Entonces, ahí concilia únicamente ingresos. Si seguimos bajando, dice conciliación de deducciones para efectos de ICR y de PTU, y aquí pueden ver en su caso si existe algún divorcio o si existe algún error. Vamos a seguir bajando, por favor. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Ok. Después dice aquí, diferencia o deducciones para efectos del ICR y PTU, y aquí te da la utilidad fiscal tanto para renta como para PTU, insisto, debe ser igual excepto por un concepto, y ahí pueden ustedes asegurarse que eso fue lo único que cambió entre una y otra. Ahora, un plus de este archivo, lo que te permite hacer es analizar los ingresos que tú tienes en tu contabilidad, insisto, en tu cierre, respecto de los ingresos que tú has utilizado para efectos de la determinación del IVA, y es un amarre que te da conciliación entre ingresos contables con el IVA. Esto analícenlo después con mucha calma y créanme que les va a servir. Entonces, este es el templete limpio, utilícenlo. Hubiera yo querido cargar el caso práctico que hicimos bajo la antigua escuela de las tres columnas, ¿no? Ingresos contables, ingresos fiscales, ingresos PTU. Me hubiera gustado cargarlo aquí, ya no me dio tiempo, pero si quieren hacer la prueba de que el archivo funciona,
créanme que funciona, lo hemos analizado entre varios. ¿Hasta aquí tienen alguna inquietud respecto del manejo de este archivo? ¿Sí?